Mencionaremos a continuación los retos a vencer para introducción de energías renovables desde el punto de vista de la infraestructura existente. Una de las particularidades que tiene el recurso renovable, por ejemplo en este mapa que se está viendo aquí de Estados Unidos, es que el recurso se da por una situación geográfica en determinadas regiones. Por ejemplo, en la zona de vientos de Estados Unidos en la América del Norte es la región central. La zona de mejor recurso solar es la costa oeste, y eso, el recurso está disponible en ese lugar. Pero por otro lado tenemos que la gente vive no tiene por qué coincidir la zona de donde vive donde tenemos el recurso. Entonces tenemos que usar el recurso, aprovecharlo en ese lugar y después llevarlo, transportarlo hasta las zonas de mayor población. Justamente en este plano se puede ver las zonas más oscuras, donde hay mayor densidad de población y donde tenemos el recurso disponible. Así que este es una de las primeras retos a vencer, que es que la ubicación del recurso y la ubicación de la demanda generalmente no tienen por qué coincidir. Un segundo aspecto que es muy importante también es el recurso con respecto a la infraestructura existente en las redes. Cuando queremos desarrollar este tipo de tecnologías, no solamente nos encontramos a lo que es los temas tecnológicos de la generación de energía, sino que, como vimos, la energía tenemos que llevarla a los centros poblados. En el caso de Estados Unidos, acá se puede observar lo que es la red eléctrica de transmisión, y como ven, no llegan, digamos, muchas líneas a lo que serían las zonas donde tenemos el recurso existente, por lo cual implicaría también tener que desarrollar a la par una red de transmisión para poder evacuar toda esa energía que vamos a estar generando. Entonces, ese es el otro tema que tenemos que considerar, es que generalmente el desarrollo de este tipo de tecnologías de fuentes renovables tiene asociado inversiones en lo que son las redes de transmisión y distribución de energía eléctrica. Las plantas para generar energía eléctrica de este tipo de orígenes se conectan, como dijimos, en las redes, ya puede ser en las redes de transmisión como en las redes de distribución. Este esquema es el esquema del caso Uruguay, en el cual tenemos líneas de transmisión de 500 y 150 kilovatios, y tenemos redes de distribución de 31,5 y 63 kilovatios. Las plantas de mayor porte, digamos lo que son las plantas fotovoltaicas de macrogeneración, por ejemplo, están conectadas a lo que serían las redes de transmisión y de distribución, y luego tenemos lo que es la microgeneración conectada a red, que está conectada a la red de baja tensión. Entonces también tenemos que ver que, dependiendo del tamaño, de las capacidades y potencia instalada de estos nuevos generadores, vamos a enfrentar también a situaciones diferentes, ya sean resolver problemas técnicos en redes de distribución como en redes de transmisión. Un poco asociado a lo anterior, a lo que es el desafío de la infraestructura con respecto al recurso renovable. A continuación vamos a introducir lo que sería el nuevo sistema eléctrico, el nuevo modelo de sistema eléctrico de distribución de energía eléctrica que se está imponiendo en el mundo actualmente, en el cual empieza a tener cada vez mayor peso lo que es la generación distribuida. Entonces, lo que se dice es que estamos rompiendo el paradigma del sistema eléctrico tradicional. A continuación vamos a explicar en qué consiste. El esquema que se presenta en esta transparencia, ustedes lo conocen muy bien, es el esquema tradicional, en el cual, por ejemplo, a partir de una central hidroeléctrica se genera energía que es transmitida a través de la red de transmisión. En la red de transmisión llegamos a una subestación que pasamos a niveles de tensión más bajos hasta hacer una distribución en ciudades, fábricas y llegar a los hogares de cada uno de nosotros. Ese es el sistema tradicional que nosotros que se venía implementando en la región. Ahora vamos a pasar al sistema que se está imponiendo en la actualidad. En el esquema que se presenta a continuación de generación distribuida, se combinan varias fuentes de energías, donde pueden ver energía eólica, energía fotovoltaica, y lo que se observa también
es una distribución, por ejemplo, de lo que serían las líneas azules de gas y las líneas verdes de energía eléctrica en un mismo anillo en una ciudad. Y este caso es un caso puntual de una zona de Japón en el cual la energía de gas llega a las casas para lo que es la calefacción, pero a su vez hay una celda de combustible que ustedes la pueden medir, Fuel Cell, FC, que también está generando energía eléctrica y las casas también están generando energía eléctrica a través de los paneles fotovoltaicos, que a su vez están cargando baterías en los autos eléctricos. Entonces, ese es el nuevo concepto de varias fuentes de energías integradas. Como ven en el centro del dibujo hay un PC porque es importante tener un centro de control, ¿no? donde, donde se pueda estar monitoreando lo que es la gestión de la demanda, las generaciones existentes, y es lo que generalmente se dice, lo que es las redes inteligentes, el Smart Grid, la aplicación de tecnología informática a lo que es la gestión de este nuevo sistema. Bueno, así que este sería el nuevo sistema eléctrico, bueno, energético, que viene de la mano con la incorporación de las energías renovables. En este nuevo esquema, entonces, el consumidor pasa a ser a su vez un generador de energía y rompemos el paradigma de que las compañías eléctricas solamente son las que proveen electricidad, sino que cualquier persona puede ser generador y ser generador de energía y volcarlas a la red o para autoconsumo. Y es un poco lo que está dicho en esta transparencia y con el ejemplo de lo que fue la transformación en lo que era la industria audiovisual, en el cual las estaciones de televisión eran las compañías de cine eran las que creaban los contenidos y los distribuían, y ahora, por ejemplo, con las aplicaciones de Internet, lo que por ejemplo es YouTube, cualquiera puede crear y distribuir contenidos. Es un poco la analogía que creo que cierra bien el ejemplo y uno se puede hacer la idea de que, bueno, de aquí a unos años, como vamos a ver más adelante, con la bajada de los costos y las implementaciones tecnológicas, seguramente pasemos a un modelo básicamente de autoconsumo y algún esquema eh, de las empresas eléctricas en el cual el negocio más bien va a ser el respaldo en cuanto al uso de peajes de la red de distribución. Lo anterior está basado en lo que es el concepto de grid parity o paridad de costos en cuanto a lo que es el costo de generar energía eléctrica con una fuente, por ejemplo la fotovoltaica, y compararla con cuánto es el costo que tenemos por comprar la energía del distribuidor. Entonces, lo que muestran estos cuatro cuadros, el primero de la izquierda, es cómo ha ido evolucionando en rojo la bajada del precio de la electricidad fotovoltaica, que después vamos a ver cómo que se estima, y cómo ha sido el incremento en las tarifas de los servicios, en este caso residencial. Y bueno, como ven hay puntos de la curva donde se cortan, en los cuales está ya llegando en determinadas regiones de Estados Unidos a tener la paridad de costos. ¿Eso por qué? Como vemos en el cuadro de la derecha, la producción acumulada de gigawatt pico de paneles ha ido haciendo que los costos vayan disminuyendo de forma también dramática, exponencial, y ya estamos hoy, como se puede ver, entrando en lo que es la paridad de costos con una base de generación, lo que sería el gas natural en determinadas regiones. Después en el cuadro de abajo de ese, en el que está el costo de los precios de los paneles, también ustedes pueden ver cómo ha sido la evolución desde el 2002 al 2011 y cómo el precio ha tenido esa curva, se estancado unos años, pero sigue bajando también a medida que van pasando estos años. Bueno, entonces un poco el concepto es ese, que a medida que esta tecnología, la tecnología fotovoltaica se está masificando, ha hecho que los costos por temas de escalas sean cada vez menores, a su vez la tecnología sigue evolucionando y los costos tarifarios siguen aumentando y bueno, estamos llegando a una situación de paridad de costos.
Bueno, de esta forma entonces quedó hecha la introducción de lo que son las tecnologías renovables, el desarrollo sustentable, de sus particularidades, de cómo es la situación en América Latina, bueno, y cuál es un poco el futuro en cuanto a la implementación de estas tecnologías. Ahora nos vamos a focalizar en lo que es la energía solar y tratar de ver un poco las particularidades que tiene este recurso y el potencial del mismo en nuestra región. Bueno, entonces planteando nuevamente el esquema que habíamos visto unos minutos atrás, la energía solar, lo que consideramos energía solar, son directamente la energía fotovoltaica o la energía solar térmica, ¿no? Por más que el origen virtual sea el sol para todas, nos focalizamos en ese dos tipos de conversiones energéticas. Entonces, primero mencionar solamente lo que significa la energía solar térmica. Es, básicamente se usan para el calentamiento de agua sanitaria, y el tipo de colector es el que se muestra en el dibujo, en el cual tenemos un fluido que es calentado por el sol directamente, y ese fluido es intercambiado con el agua caliente que va hacia la casa para precalentar el agua o usarla directamente como agua caliente para el uso doméstico. En las imágenes pueden ver distintos tipos de colectores solares, placa plana con acumulación de agua caliente en el mismo tanque junto al panel, algunas aplicaciones también para usos domésticos como piscinas. Y bueno, la característica de este panel es totalmente, no tiene, tecnológicamente no tiene nada que ver con lo que son los paneles fotovoltaicos. Es básicamente ahí es un intercambio de calor entre dos fluidos dentro de un panel, como que muestra la figura, donde hay una cobertura protección, hay aislantes y bueno, hay tubos o aletas para mejorar el intercambio de calor. Pero básicamente estamos hablando de un intercambio de calor térmico entre el sol y un fluido. Y eso es básicamente lo que se define como energía solar térmica para agua caliente sanitario. También tenemos lo que es energía solar térmica para generar energía eléctrica. Habrán visto este tipo de imágenes en el cuales tenemos a través también del, del calentamiento de un fluido procesos para generar electricidad. Esto no es tampoco energía solar fotovoltaica, sino que es otro uso de la energía solar para generar energía eléctrica. ¿Cómo funciona la generación de energía eléctrica por este sistema? Bueno, básicamente lo que hay es eh, una caldera que genera vapor y después es un ciclo de generación de energía tradicional como si fuese cualquier otro sistema térmico de generación de energía. El tema que el fluido en el cual se genera vapor en la caldera es un fluido que está calentado directamente por el sol, ¿no? Y ese es calentado a través de un sistema de espejos que recibe el nombre de heliostatos, ¿no? Que son encargados de concentrar la energía solar en un determinado punto donde se instala justamente la caldera. Esta tecnología ha tenido un desarrollo importante en los últimos años y presenta un gran potencial para el futuro en lo que es la regeneración de energía eléctrica. Bueno, y finalmente llegamos a lo que es la energía solar fotovoltaica, que se define como la producción de energía eléctrica directamente del sol mediante la utilización de módulos fotovoltaicos. Así que eso es la energía solar fotovoltaica, generación de energía eléctrica a través de paneles fotovoltaicos que son alimentados directamente por el sol. El efecto fotovoltaico fue descubierto ya hace más de un siglo y medio por un físico experimental, como dice abajo en la transparencia, pueden leerlo, Edmund Becquerel, y es el proceso en el cual mediante una célula fotovoltaica se convierte la luz solar en electricidad. Es así de sencillo y esa es la definición que se tiene que quedar. Las aplicaciones básicamente son las que se muestran a grandes rasgos en la foto.
para zonas aisladas, como pueden ver en la foto de la derecha, para zonas integradas a edificaciones, lo que sería la microgeneración, conectadas a la red, o para lo que son las grandes plantas en determinadas industrias o mismo solamente para inyectar energía a la red. Ahí aprovecho a presentarme, me pueden ver ahí en la foto. Eso es una planta en Japón que está tapando lo que sería una planta de purificación de agua. Abajo de eso hay una gran piscina, entonces de tratamiento de agua. El mensaje ahí es, bueno, cualquier superficie disponible mirando al cielo es un potencial generador, y en países como una isla como Japón, que tienen limitado el tema del área, aprovechan de forma muy eficiente cualquier superficie con potencial. Así que bueno, esto es un poco la idea de lo que es la energía fotovoltaica y una primera aproximación a los usos. Esto lo vamos a ver mucho más en detalle en los siguientes módulos. Bueno, entonces tenemos que llegar a poder determinar y entender cuál es nuestro combustible, que en este caso es nuestro recurso solar. Entonces, para poder entenderlo, tenemos que entender un poco cómo es la energía que nos está enviando el Sol, cómo es su modelo. El Sol lo podemos considerar como un cuerpo negro aproximadamente a 6000 grados centígrados, el cual está emitiendo radiación solar. La potencia por metro cuadrado disponible en la zona alta de la atmósfera es de 1367 watts por metro cuadrado, y ese es un poco el valor máximo disponible de nuestro recurso. Es decir, no vamos a poder sacar por metro cuadrado, en el mejor de los casos, más que 1367 watts como potencia, instalar más de esa potencia, porque eso es digamos, es la capacidad de nuestro recurso. Así que es un primer concepto que tienen que tener claro. La forma de poder medir el recurso se definen dos conceptos: lo que es la irradiancia, que es la potencia por unidad de superficie, la cual se mide en kilowatt por metro cuadrado, y la irradiación, que es la energía por unidad de superficie, que se mide en kilowatt hora por metro cuadrado. La irradiación que estamos recibiendo del Sol, como se muestra en la figura, está compuesta por una irradiación extraatmosférica, lo que recibimos fuera de la atmósfera, que es el valor máximo, es el que mencionábamos en la transparencia anterior, que ronda los 1300 kWh, perdón, los 1300 kW por metro cuadrado. Después tenemos la que llega directamente sobre el panel, que es la que procede del Sol y depende básicamente de la posición del Sol con respecto al panel. La difusa, que procede de la atmósfera, es consecuencia de los procesos de reflexión, difracción y dispersión y absorción, la que absorbe la atmósfera y nos está transmitiendo los paneles. La reflejada, que es la que refleja de otros objetos, como puede ser mismo del piso. Entonces, cuando se mide la irradiación global, es la suma de las tres anteriores. Esto porque es importante tenerlo claro, porque hay distintas formas de medirlo, en el cual se puede medir directamente la irradiación directa o la difusa. Bueno, entonces tenemos que tener claro, cuando hablamos de cada uno, a qué nos estamos refiriendo. Obviamente la que nos importa es la global, la que recibe nuestro panel, que en realidad es el combustible para después poder pasarlo a la energía eléctrica que vamos a generar. Respecto a la irradiación, el convenio es medirla sobre un plano horizontal y va a variar variando según la latitud que nos encontremos, la posición de la latitud. Entonces podemos tener valores que varían desde los 800 kW por metro cuadrado en zonas de latitudes muy bajas hasta valores de 2500 kW por metro cuadrado en algunas zonas con gran potencial, como en zonas desérticas. Aquí pueden ver las definiciones formales en cuanto a irradiancia y radiación, como les comentaba anteriormente. A nivel de la Tierra, a nivel de la Tierra, no de la atmósfera, la irradiancia promedio máxima que podemos tener es en el entorno de los 1000 watts por metro cuadrado.
pueden ser valores un poquito mayores, pero generalmente, en el mejor de los casos, vamos a andar en los cercanos a los 1000 watts por metro cuadrado, y esa es la potencia en la cual se toma como valor estándar para ensayar los paneles y digamos, para especificar la potencia de los paneles. Eso lo vamos a ver también más adelante. Lo anterior se puede mostrar gráficamente en un mapa, por ejemplo en un mapa mundial, donde en los cuales se muestran las distintas potenciales, la distinta radiación solar para las distintas latitudes. Entonces pueden observar que existe lo que se llama un anillo de la franja solar, con donde se encuentra el mayor potencial, que básicamente es entre 40 de latitud norte y el 35 de latitud sur, y que justamente ahí coincide que el 70% de la población mundial vive dentro de esa franja. Entonces ahí estamos teniendo que el recurso está disponible donde tenemos la mayor concentración de personas. Y como pueden observar en este primer aproximación a un mapa solar, es que hay lugares, los que están más oscuros, donde la radiación es más alta y que empiezan a tener preponderancia también algunos efectos locales en cuanto a lo que puede estar haciendo que haya pérdidas en cuanto al recurso. Piensen que en las zonas con mucha humedad o zonas que hay muchas nubes, obviamente ahí vamos a tener pérdidas en cuanto a lo que es la radiación. Por eso van a poder observar que en algunas zonas tropicales el recurso, la disponible recurso es menor. Y bueno, ese tipo de cosas son las que van a empezar a notar cuando empiecen a estudiar en detalle este tipo de mapas. A modo de ejemplo, el consumo que había en el año 2009 en el planeta rondaba los 53,6 por 10 a la 6 gigawatt hora. Ese consumo es el que se podría llegar a abastecer con ese cuadradito que ustedes ven ahí sobre el océano Atlántico. Es un cuadrado de 505 kilómetros de lado. El potencial de generación de energía eléctrica de esa superficie sería, sería suficiente para abastecer la demanda mundial del año 2009 de energía eléctrica. Digamos que el potencial son cosas que a uno al principio lo impactan. La disponibilidad y el potencial del recurso solar es muy muy grande. El tema es bueno, que los costos sigan evolucionando para hacerlo rentable y que se pueda terminar de implementar. ¿Cómo podemos medir la radiación global? Bueno, existen básicamente dos tipos de mediciones directas, el piranómetro y el medidor fotovoltaico. A su vez tenemos medidas indirectas que son a través de imágenes satelitales que nos muestran que podemos sacar las horas de sol y de ahí tener idea del recurso. El piranómetro posee una pequeña plancha de metal negro en su interior con una termocupla unida a ella, y esta plancha negra se calienta con el sol y con la termocupla el aumento de temperatura se puede medir. Como la plancha y la termocupla están cubiertas, aisladas por una cúpula de vidrio, la salida de termocupla es medida y bueno, se puede medir la radiación instantánea total en todo momento. Y con respecto a lo que es un medidor fotovoltaico, es solamente una pequeña célula fotovoltaica que genera electricidad y está calibrada y se puede medir entonces la radiación instantánea. Lo que tienen los medidores fotovoltaicos que son bastante más económicos que los piranómetros. En las imágenes acá ustedes pueden ver lo que es un piranómetro y un heliostato también, que es el que nos dice la cantidad de horas de sol que tenemos al día. En la imagen se muestra lo que es una estación meteorológica, un piranómetro, un registrador, que tiene básicamente toman medidas cada intervalos de tiempo, en este caso 20 segundos, y van almacenando un dato por minuto, que es el promedio de las 3 lecturas anteriores.
Y bueno, a lo largo del día, una vez por día, envía los valores registrados a una central y de ahí se va haciendo la estadística de los datos. Bueno, entonces ahora tenemos que ver un poco cómo son las particularidades del recurso fotovoltaico y en particular cómo nos afectan las condiciones atmosféricas. En el primer gráfico de arriba a la izquierda pueden ver cómo es la curva de disponibilidad del recurso en un día normal soleado, en el cual a partir de la salida del sol se empieza a recibir la energía solar, en la cual va aumentando hasta llevar a un máximo que se da al mediodía y después tiene un descenso similar hasta que se oculta el sol y baja a cero. Ahora, ¿qué pasa cuando tenemos alguna particularidad de que pasa alguna nube por arriba de nuestro, en este caso nuestro sensor que está midiendo la, la irradiancia? Bueno, empiezan a aparecer este tipo de cosas, pasa una nube y la energía disponible, la potencia disponible, tiene esos picos de bajada, ¿no? Una particularidad de este tipo de recursos. Puede pasar, como vemos ya en el tercer gráfico, que tenemos días con muchas nubes, en el cual la oscilación de la disponibilidad de recursos puede presentar esas curvas, o un día muy nublado o lluvioso, en la cualidad del potencial de recurso es mínima. Entonces, bueno, esto es una particularidad. Nosotros podemos llegar a tener día a día este tipo de variaciones. Lo que sí está bien medido es cuánto es el potencial, el potencial a lo largo de un periodo un poco más largo de tiempo, que puede llegar a ser un mes o un año. Eso está medido y hay estadísticas, entonces lo que se asegura es, bueno, a lo largo del año el potencial es tal. Entonces, pues es un poco el concepto fuerte que está atrás de todo el tema de la tecnología fotovoltaica. El recurso está medido y sabemos cuánto es. Tenemos esta particularidad de las variaciones a lo largo del día, que es un poco con lo que tenemos que convivir con esta tecnología. Las variaciones mencionadas entonces anteriormente se pueden presentar en un cuadro como el que se muestra en esta transparencia, en los cuales tenemos las variaciones mensuales del recurso, el recurso medido en kilowatt-hora por metro cuadrado y por día, es decir, un día promedio del mes de enero con el panel a 0 grados, nos va a estar dando 5,2 kilowatt-hora metro cuadrado por día. Y así a lo largo del año medimos cuánto es el recurso y tenemos la variación de mensuales debido al movimiento de traslación de la Tierra respecto al Sol. El ángulo entre el plano ecuatorial y la línea que une la Tierra y el Sol es variable a lo largo del año. Y ese ángulo variable es la causa de las estaciones, más allá de que la distancia entre el Sol y la Tierra eh, se acerque y se aleje durante el año. En realidad lo que da las estaciones es ese ángulo y es lo que hace que el Sol aparezca más alto en los mediodías de verano y los días invernales sean más cortos que los de verano. Por otro lado, en el cuadro también ustedes ven que hay una variación dependiendo del ángulo de inclinación del panel con respecto al plano horizontal. Eso vamos a ver más adelante cuáles son los criterios de diseño, pero es importante tener claro que el área de captación, la proyección de la captación varía de acuerdo a el ángulo de inclinación que esté montado el panel. En estas imágenes se pueden ver las trayectorias entre el Sol y la Tierra, el movimiento entre el Sol y la Tierra, y la definición de los solsticios y equinoccios que están referenciados al hemisferio norte. En la figura de abajo lo que pueden ver son las trayectorias del Sol a lo largo del día, ya sea en verano como en invierno, como en la época de primavera y otoño. Entonces, ¿cuál sería la inclinación ideal para nuestro proyecto, nuestro sistema? Entonces, ahí dependerá de cuál sea el uso que se le quiera dar a la instalación y cuál sea la demanda energética que tengamos que alimentar. Suele fijarse una inclinación que maximice el ajuste entre la captación y la demanda. Para instalaciones con consumos constantes a lo largo del año, se optimiza
para captar la máxima radiación durante los meses invernales. Entonces ahí se utiliza una inclinación igual al valor absoluto de la latitud incrementado en 10%. Por ejemplo, para la latitud que estamos acá en Uruguay sería 35 grados más 10, 45 grados. Entonces si queremos maximizar para los meses invernales tendríamos que poner el panel a 45 grados. Para instalaciones que solo se usan en verano, por ejemplo, en el caso de una casa de veraneo o un tema de riego, conviene emplear un ángulo igual a la latitud menos 10 grados. Entonces ahí tenemos que ponerlo en forma, por ejemplo, en el caso de Uruguay, en 35 menos 10 a 25 grados, un poquito más horizontal. Y en todo caso, para instalaciones que se quiera maximizar la generación de energía del lugar a lo largo de todo el año, hay como sería, por ejemplo, una instalación de microgeneración en el cual se quiera optimizar el intercambio de energía con la red a lo largo de todo el año, ahí generalmente se usa que la inclinación coincida con la latitud del lugar. Siguiendo el caso de Uruguay, por ejemplo, los 35 grados. La forma de presentar los datos sobre el recurso en cada lugar es a través, una forma de hacerlo es una presentación gráfica a través de un mapa solar, con el que tiene el objetivo de poder tener información sobre la variación espacial, es decir, del lugar, cómo varía el recurso en los distintos lugares de cada país, y a su vez una variación entre los distintos meses, es una variación estacional de lo que es el recurso solar, la irradiación solar. En la imagen se observa el mapa solar mundial con valores actualizados al año pasado, el 2013, en los cuales para nuestra región de América Latina podemos observar valores de irradiación muy buenas, mayores a las 2500 kWh por metro cuadrado en las regiones de Chile, del norte de Chile, en las regiones desérticas de Atacama, también en algunas regiones de México y también en algunas regiones de Brasil, pero en general la irradiación que disponemos, si se fijan en los colores, es sensiblemente superior a lo que tenemos en regiones como ser Europa, donde en Europa, por lo que vimos, es donde está instalado actualmente la mayor cantidad de energía fotovoltaica. Entonces a lo que apunto es que bueno, nosotros tenemos un potencial muy grande comparado con otros países en cuanto a lo que es el recurso. Y eso es a lo largo de toda la América Latina. Como algunos ejemplos de mapas solares podemos tener el caso de España, que España fue uno de los países propulsores del desarrollo de esta tecnología en el comienzo de este siglo, y ustedes pueden observar también cómo varía el recurso desde la parte más al sur a la parte más al norte de España, pero que tienen valores máximos de alrededor de 1800 kWh por metro cuadrado en plano horizontal. En este caso se muestra el mapa solar por ejemplo, de México, en el cual observamos que el recurso, en el peor de los casos, estamos hablando de 1700 y tantos kWh metro cuadrado por año, que es similar a los mejores lugares de España que veíamos anteriormente. Entonces, bueno, México tiene un potencial muy grande, sobre todo en la costa del Pacífico, en cuanto a lo que es el recurso solar. Otro ejemplo de un mapa solar, por ejemplo, es el mapa solar de Uruguay, con promedios anuales un poco por abajo de lo que es México, anda en el entorno de los 4,4 kWh por metro cuadrado. Y bueno, el que tienen también una variación estacional importante por la diferencia que existe entre los distintos meses del año. A su vez en el mapa podemos ver promedios que van desde la zona sur del país de 4,2 kWh por metro cuadrado hasta la zona norte de 4,7 kWh por metro cuadrado. Es decir, si tuviéramos que montar plantas para generación, tenemos casi un 10% de mejora en cuanto a generación del recurso
si lo ponemos en la zona norte del país. Entonces un poco también por ahí empiezan a aparecer las mejores oportunidades y las mejores ubicaciones para ubicar nuestras plantas. Lo comentaba anteriormente, lo que es la variación estacional del recurso, mes a mes. Entonces tenemos que para el verano, por ejemplo en el caso de Uruguay, tenemos valores que pueden rondar los 7 kWh por metro cuadrado, la carta gráfica de colores, y como van viendo en junio podemos llegar a tener valores del entorno de los 3 metros cuadrados, de los 3 kWh por metro cuadrado. Entonces, eso vuelve después a lo largo del invierno, sigue subiendo en primavera hasta llegar otra vez al mes de diciembre a valores importantes. Es un poco lo que tenemos es la variación estacional que les comentaba también, que es una de las que tenemos que saber manejar a lo largo del año. De forma de reafirmar los conceptos, entonces en el mapa solar de Uruguay tenemos una variación espacial en promedio anual en la radiación global diaria de entre 4 y 4,8 dependiendo estemos en el sur o en el norte del país. Y a su vez tenemos una variación anual en la heliofonía diaria, es decir, el tiempo con irradiancia solar mayor a 120 watts por metro cuadrado, que varía de 9 horas básicamente en verano hasta lo que son 5 horas en meses de invierno para un departamento en la región norte del país. Una forma para tener acceso sencilla y a los datos del recurso, de la irradiación media diaria promedio en cualquier parte del mundo, es a través de la página de la NASA, que acá está puesta en la transparencia, donde dan una base de datos de irradiación procedente de imágenes satelitales, pero que está muy, muy ajustada a lo que es la realidad de cada locación. Eh, Siguiendo con el caso de Uruguay, que ya veníamos trabajando, en el cuadro ustedes entran y le van a pedir la latitud y la longitud, que es lo que le aparece en celeste, y les va a traer este tipo de datos donde les aparece la variación estacional, es decir, de enero hasta diciembre, para distintos tipos de ángulos de inclinación. También les da cuánto es la radiación directa y la difusa. Y también al final les da el ángulo óptimo para maximizar la generación a lo largo del año. En Uruguay lo que vemos es que, por ejemplo, si le inclinamos a la latitud, que era lo que manejamos, a 35 grados, estamos obteniendo en promedio 4,8 kilowatt hora por metro cuadrado por día. Y teniendo digamos, la máxima generación mes a mes, variándole el ángulo de inclinación al panel, que es el penúltimo renglón, obtendríamos que se le podría estar obteniendo 5,08 kWh metro cuadrado día. Eso que implica, bueno, que nosotros tendríamos que estar variando mes a mes el ángulo en el cual está montado el panel. Aquí empieza el concepto de lo que son los seguidores solares para maximizar ya sea la generación durante el día como cambiando mes a mes. Un dato interesante es que si ustedes ven lo que se gana por implementar un sistema con seguimiento para lo que son nuestras latitudes, estamos hablando de valores que no compensan lo que sería la sobreinversión e implementación de este tipo de tecnologías con seguidores y a su vez lo que sería el costo de operación y mantenimiento asociado. Entonces, cuando uno tiene que tomar ese tipo de decisiones, tiene que estudiar bien las inversiones que hay que hacer y los costos operativos a lo largo de la vida útil del proyecto. Entonces, bueno, en definitiva, para Uruguay, a 35 grados, que es lo que está marcado ahí en naranja, sería mes a mes cuánto es el recurso disponible y cuánto sería el promedio anual. Esto existe en la base de la NASA y a su vez existen otro tipo de bases de datos, algunas públicas, otras son privadas o pagas, pero con este tipo de bases de datos es que uno puede tener fácil acceso a cuantificar el recurso. Luego vamos a hacer algún ejercicio
respecto a solicitar que hagan alguna búsqueda de, del recurso para determinadas locaciones, así pueden familiarizarse con lo que es la búsqueda en Internet de este tipo de datos. Otro ejemplo sería, por ejemplo, el caso de Perú, en el cual eh, tiene datos presentados en un estudio de la OLADE ya hace unos años, pero lo que sí me gustaba mostrarles es que para distintas locaciones tiene una variación espacial muy importante. Si hay, eh, hay zonas que tienen valores de más de 5,6 kWh metro cuadrado día y hay valores en promedio anual y hay zonas que tienen 3,3 kWh metro cuadrado día. Entonces, bueno, estos datos son, ya les digo, muy importantes para poder cuantificar lugar a lugar el recurso y poder, en caso que tengamos que estar evaluando posibles ubicaciones para definir una inversión también, eh, y irnos al lugar donde el recurso es mejor. Bueno, de forma de redondear lo que fue este primer módulo, donde se introdujo el concepto de desarrollo sustentable, de por qué justamente las energías renovables van muy bien con ese modelo sustentable, y bueno, introducir lo que es el recurso solar. Redondeamos con esta buena foto de Machu Picchu, donde por algo nuestros antiguos eh, predecesores en estas tierras ya tenían la adoración a nuestro astro rey, bueno, en este caso al dios Inti, al dios Inta del sol, y una forma de reafirmar que en realidad el recurso lo tenemos disponible en nuestra región y vuelvo a repetir, es cuestión de saber aprovecharlo y saber dirigir las, los esfuerzos para hacer políticas que hagan en realidad el aprovechamiento de este recurso. Bueno, eh, vamos a vamos a discutir en el foro algunos temas ya relacionados con esta temática y nos volvemos a encontrar en el módulo 2.